llamada también la electrodinámica, entonces ustedes van a responder, son los electrones en movimiento, nada más. O si no, son las cargas en movimiento. Cuando yo le pregunté si a ti te habías electrocutado, significa de que los electrones pasan por tu cuerpo. Por tu cuerpo. Cuando tú tocas un contacto, los electrones escapan por tu cuerpo y por lo tanto, usted siente como un hormigueo, ¿no? Como que ustedes estuviesen algunas hormiguitas así, ¿no? Algo raro, ¿no es cierto? Entonces, eso representa el movimiento electrónico que pasa a través de tus sentidos, ¿ya? Pero de esto vamos a hablar de la corriente eléctrica también, ¿no? La corriente eléctrica. La corriente eléctrica. La corriente eléctrica, ¿qué representa? El flujo de electrones. Este es el flujo de electrones. O sea, los electrones se están trasladando de un punto a otro. ¿Cómo lo harán los electrones? ¿Rápido o lentos? Ya, y como les decía, la corriente eléctrica se interpreta como el movimiento electrónico. Cuando los electrones se mueven en gran cantidad, lo que se está encontrando es la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica lo vamos a representar con la letra I. Con la letra I. Y esta corriente, su fórmula va a ser la carga sobre el tiempo. O sea, esto viene a ser el Coulombs, eso ya lo hemos visto, el Coulombs, y acá el tiempo va a ser el segundo. O sea, quiere decir que el Coulomb sobre segundo, ¿a qué va a ser igual? A amperios. Amperios. Entonces, ¿en qué quedamos? Que la unidad de la corriente eléctrica es el amperio. Anaelis, ¿cuál es la unidad de la corriente eléctrica? ¿Cuál es la unidad de la corriente eléctrica? Anaelis. El amperio. Oye, el Anaelis tiene voz de hombre. A ver, Fabricio, ¿cuál es la unidad de la corriente eléctrica? Es el amperio, no se olviden. Esa es la unidad de la corriente eléctrica, es el amperio. ¿Ya, chicos? Ya, no se olviden. Yo no dije, profe. De otra unidad pensé que está hablando. ¿Ya? No se olviden. Ya, seguimos. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica lo vamos a representar con la letra I. Nada más, con la corriente I, que es igual a Q sobre T. Q viene a ser Coulombs y T va a ser el tiempo. ¿Ya, chicos? Eso no olvidarse. Pues acaso esto está en su diapositiva, ya que está en la plataforma. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de la resistencia. ¿Qué cosa viene a ser la resistencia? ¿Qué cosa viene a ser la resistencia? La resistencia lo vamos a representar con la letra R. Ya, con la letra R. Entonces, para calcular la resistencia, necesito el voltaje sobre la corriente. ¿Qué cosa viene a ser el voltaje? El voltaje viene a ser el voltio. Su unidad es el voltio. ¿Y cómo se interpreta? El voltio representa la tensión, la fuerza que ejercen un grupo de cargas eléctricas a una determinada lugar, o sea, mejor dicho, en dos puntos. O sea, dos puntos que ejercen fuerza cada uno de las cargas, lo que está generando, ¿qué cosa? La caída de tensión, o mejor dicho, el voltaje. El voltaje se va a representar con la letra B y se va a llamar como unidad el voltio. La I ya la conocemos. La I, ¿cómo es unidad? El amperio, ya lo hemos dicho, ¿no? El amperio. Y si yo tengo el voltio sobre el amperio, ¿qué sería? Entonces, la resistencia se va a dar en ohmios. En ohmios. ¿Ya, chicos? El ohmio es unidad de la resistencia, pero tiene su símbolo. Su símbolo va a ser esto, como un sombrerito. Esto va a ser su símbolo del ohmio. Conclusión, ¿qué cosa viene a ser la resistencia?
Es la resistencia que ofrece un material a la corriente eléctrica. ¿Sí, chicos? Esa sería la resistencia. ¿Cómo puedo comparar la resistencia eléctrica para interpretarlo mejor, ¿no? ¿Cómo lo puedo interpretar? A ver, nosotros tenemos dos calles. Vamos a suponer, un alumno del segundo B tiene bicicleta y va a pasar, quiere irse a un lugar, va a pasar por dos caminos. Hay un camino que está despejado, hay unas cuantas personas, por ejemplo, hay 20 personas solamente en un camino y quiere pasar por ahí, pero también tiene otro camino donde existan 200 personas en el mismo camino, 200 personas ahí. Pregunta, ¿a dónde se te hace más fácil ustedes ir en bicicleta? ¿En el lugar donde hay 20 personas o en el lugar donde hay 200 personas? ¿A dónde irías? Donde hay 20 personas. Donde hay 20 personas. El de 20, ¿por qué? Porque está más despejado. Está más despejado. O sea, hay menos resistencia. En cambio, si yo voy por el lugar donde hay 200 personas, yo me voy a chocar con una de ellas. Y por lo tanto, yo voy a tener mayor resistencia para poder irme rápidamente en la bicicleta. ¿Sí, chicos? Eso se puede comparar a una resistencia. La resistencia es la oposición. En la posición, por ejemplo, esta es una carga, un electrón, está avanzando el electrón, por acá hay otro que está avanzando, por acá hay otro que están avanzando, pero el conductor eléctrico, en este caso el alambrecito, le ofrece una resistencia. Profesor, solamente los conductores eléctricos, no, también los focos. Los focos que ustedes ven en sus casas también ofrecen una resistencia a la corriente eléctrica. Por eso que esa resistencia a la corriente eléctrica son los que producen mucho consumo produce. Por eso que ustedes se dan cuenta cuando finaliza el mes, ¿qué dice su mamá, sus padres? ¿Qué dicen? Uy, ya vino el recibo de luz. Dicen así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el consumo de que se ha hecho en la televisión, en la computadora, en el sentido de sus focos o cualquier tipo de consumo eléctrico, ellos lo hacen a través de una resistencia y esa resistencia equivale a un consumo que éste admite. Por eso que esto en realidad es el que consume la corriente eléctrica. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Ninguna, profesor. De ninguna. Entonces ya se sabe lo que es resistencia, se da en ohmios. La resistencia se da en ohmios. La corriente se da en amperios. El voltaje se da en voltios. ¿Ya? A ver, preguntas. Bastian, ¿la resistencia en qué se da? ¿En qué se da la resistencia? La resistencia es esto. Ay, profe, esa parte ¿Qué no es me la acuerdo. resistencia? Su unidad. ¿Cuál es la unidad de la resistencia? Oh, ohmios. Ohmio, muy bien. Ohmio, Bastian, muy bien. Camargo, ¿cuál es la unidad de la corriente eléctrica? ¿Cuál es su unidad? Amperio. Amperio. ¿Está con duda, Alessandra? El amperio. A ver, el alumno, la alumna Priscila, ¿en qué se da el voltaje? ¿En qué se da? Voltio. A ver, Melina, ¿en qué se da la resistencia? Ya lo dijeron. ¿En qué se da? Melina, En ¿no está ahí? ohmios. En ohmio, muy bien. Chicos, una captura rapidito, una captura. Una capturita. Listo, profe. Listo. Ya. No, espérese. A ver. Ya está. Ya está, ya. ¿Ya? Listo. Voy a borrar. Ya. Bueno, pues chicos, vamos a interpretarlo esto mediante un circuito eléctrico. A ver, ¿ustedes qué ven acá?
A ver, ¿qué observan ahí, chicos? ¿Qué observan? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué observan? Un foco, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más observan? Es una idea, profe. Ya, un foco. ¿Qué más? Aquí, ¿qué sería esto? Pilas, Pilas. pilas. El otro es el conductor. Claro, sí. Las pilas tienen un voltaje. Un Conductor. voltaje tienen las pilas. Claro, el conductor es el alambre. ¿Qué pasa con el alambre? Pasa ahí la corriente. O sea, en las Y eso le pilas da pasa la corriente y llega al foco. Cuando llega al foco, ¿qué ocurre con el foco? Le da energía. la energía. Se enciende, ¿no? Entonces la corriente pasa por acá y retorna nuevamente a las pilas. Es Pero parecido a un cuando, circuito, profe. claro, es un circuito. Cuando la corriente pasa por acá, ¿qué pasa? Que cuando traspasa el foco, la corriente eléctrica, el flujo de electrones, le cuesta traspasar porque ofrece una resistencia poderosa. Esa resistencia Es el ambio. R de ohmios. Esta resistencia es lo que no le va a permitir pasar fácilmente el flujo de electrones a través del alambre. Y producto de ello hace que haya una descarga eléctrica. Y lo logra. Cuando existe una descarga eléctrica, se incendia. Pero como hay un vidrio que lo protege, ¿no? Ustedes han visto el foco, ¿no es cierto? Ese vidrio que lo protege hace que esa descarga se mantenga constante, o sea, que no se logra apagar. Entonces, ¿eso quema o se enfría? ¿Qué dicen ustedes? Quema. Quema. Por eso Quema, profe. porque hay una resistencia, quema. O sea, Mejor dicho, una sobrecarga. claro, hay un choque. Es como si ustedes tienen dos piedras, ustedes lo golpean las dos piedras, ¿qué se produce? Una chispa. Esa chispa, Fuego. claro, en realidad esa chispa es el estallido, donde se comienza a alumbrar el foco, se alumbra. Y ese, después de haber golpeado, usted lo tocan, quema. Y lo que quema es la resistencia. Profesor, ¿cómo puedo relacionar estos tres parámetros? Entonces la tensión va a ser igual a la corriente o a la resistencia multiplicado por la corriente. Nada más. A ver, eso sería la fórmula que no pueden olvidarse, ¿ya? Esa fórmula no pueden olvidarse, ¿ya? La tensión B es igual a R por I. R es la resistencia y la corriente eléctrica. Eso no se olviden. Tomen una foto, chicos. Para hacer un problemita. Rapidito, chicos, una foto. Listo, profe. Listo. Voy a orar. No. Ahí. A ver, apúrense, chicos, que estamos sobre la hora. Ahí está. A ver, toman su foto. Ya nos quedan 10 minutos, ¿ves? Ya. ¿Ya? Listo. A ver, los que tienen su plataforma, chicos, habiliten su plataforma. Sí, rápido. Plataformas. Primer problema. Dice, yo solamente voy a leer y ustedes miran la figura de la plataforma. Lo miran, ¿ya, chicos? Y yo simplemente voy a plantear, porque si yo escribo en la pizarra los problemas, se me va todo el Zoom y no voy a explicar nada. ¿Ya, chicos? Dice, 1, todos con la plataforma, todos. Dice, indica la dirección convencional de la corriente eléctrica en los extremos del conductor. Nos da una figurita, chicos, nos da una figurita. Este acá es 20 voltios, este es un cable, ¿no? Tiene 20 voltios y acá tiene 56 voltios. Los voltios es la fuerza, ¿no? Es la fuerza. Imagínense que acá hay 56 personas y acá hay 20 personas, ¿no es cierto? 20 personas. Entonces, miren, 56 personas
y 20 personas. Y este es hablemos que es un tablón de madera y están empujándose. ¿Quiénes ganan? ¿El 20 o el 56? 56. Porque hay bastantes personas. O sea, quiere decir que aquí está la fuerza. Acá está la fuerza. Por lo tanto, la corriente, como van a jalar, la corriente va para allá. De mayor a menor. Eso sería la corriente eléctrica que vamos a simbolizar como un sistema convencional. Nada más. Es para hacer la flechita. Pregunta número 2. Ya, ahí en su plataforma. Dice, un conductor tiene una resistencia eléctrica de 50 ohmios. Resistencia es igual a 50 ohmios. Chicos, concentrados. 50 ohmios. Y está sometido a una diferencia de potencial de 60 voltios. 60 voltios, ¿qué viene a ser, chicos? ¿Qué viene a ser? ¿La B o la R? ¿Qué viene a ser? La B, ¿no es cierto? B de voltajes. Acá está, mira, B. Tienen que coincidir, B. Los dos tienen que coincidir. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué intensidad de corriente eléctrica pasa por él? Me pide la intensidad. Fórmula, ustedes ya saben, ¿cuánto va la fórmula? Intensidad es igual a B por... A ver, acá mejor. B es igual a R por I. A R por I. Eso ya lo hemos visto en anterior. ¿Cuánto vale B? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale B? 60. 60. ¿Cuánto vale R? 50. 50. Por I. Todo lo que multiplica divide. 60 de 50, ¿cuánto sale? 1,1.2. 1.2 ¿qué? 1.2 ¿qué? ¿Amperio? Ampero, muy bien. Porque la corriente eléctrica se da en ampero. ¿Quién habló, ¿Quién habló? Yo, profesora Diana Santos. Amperio, profe, yo también. No fuiste, soy mentiroso. Ya, estoy apuntando. Muy bien. Tercera pregunta. Tercera. Acá lo hago. Tercera, ahí nomás. Dice, por un conductor pasa una carga de 120 coulombs. 120 coulombs. O sea, quiere decir que va a ser la Q. La Q de cargas. No se confundan. 120 coulombs. En un tiempo de 50 segundos. Tiempo es igual a 50 segundos. Pregunta. Determine la intensidad de la corriente. Entonces me piden I. I incógnita. Fórmula. ¿Quién me dice la fórmula? ¿Quién me dice la fórmula? Luana, tu fórmula, ¿cuál sería? Profe. Intensidad Y es igual a ¿qué? Q arriba y entre T abajo. O sea, la carga sobre T, ¿no es cierto? Esta es otra fórmula. Profe. ¿Sí? Sí, profe, Entonces así voy a es. reemplazar. ¿Cuánto vale Q? ¿Q cuánto vale? 120 carga. 120 le carga. ¿Cuánto vale T? T es 50 el... segundos. 50 50. segundos. Listo. ¿Cuánto vale 120 entre 50? ¿Cuánto es? 2.4. ¿Qué? ¿Qué? Amperios. 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 Sí. Amperios. Estos chicos son inteligentes. Ustedes me van a sacar una buena nota. Muy bien, chicos, captura. Una captura. ¿Ya? Avíseme. Una captura. Borre. Una captura de Atahualpa. Rapidito, chicos, rapidito. Tenemos 4 minutos todavía que nos faltan. Espere. Profesor Borre. ¿Ya? Borre. ¿Ya? Avísenme. Bueno, acá está participando Listo, Luana, profe. está participando Anaelis, bueno, también está participando Vargas también. A ver, es más, le voy a tomar una foto. Le voy a tomar una foto para mi registro. Chicos, a ver, voy a borrar. Pasamos a la 4. ¿Qué dice la 4? A ver, dice la 4. ¿Qué resistencia? Entonces pongo R incógnita, ¿sí? Me dicen qué resistencia, R incógnita. ¿Qué resistencia eléctrica tiene un conductor sometido a una diferencia de potencial de 120 voltios? 120 voltios. ¿Qué letra pongo acá? ¿Qué letra?
¿Qué pongo? B. La B. 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 Y por el que fluye una intensidad de corriente, corriente, pongo I es la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? 1.5 amperios. Listo, chicos, ¿qué fórmula utilizo? ¿Qué fórmula? Facilito. Esto y esto. ¿No es cierto? Ahí está. Sí, profe. Listo. ¿No es cierto? Acá, ¿qué número va? 120. 120. Acá. Incógnita. R, no sé. Eso es lo que voy a encontrar. Sí, está ¿Cuánto bien. vale esto? 1.5 amperios. 1.5. Listo. Esto pasa a dividir. ¿Cuánto sería, chicos? ¿Cuánto ¿Ocho? sale? 8. 80. A ver. 80. 60. ¿60 qué? 80. Amperios. ¿Amperios? No. Ohmios. 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 60 ohmios. Esa es su unidad. Chicos, ya acostúmbrense a ese tipo de unidades. Porque recuerden que ustedes ya están en segundo de secundaria, ya estamos ustedes finalizando, se están acercando a tercero de secundaria ya prácticamente, y son unidades que ya tienes que aprender, ¿ya? A ver, otro ejercicio más, ya tenemos tiempo. Ok, profe. Número 5. Una plancha eléctrica tiene una resistencia de 200 ohmios. Resistencia es igual a 200 ohmios. Y está sometida a una diferencia de potencial de 120 voltios. Voltaje es igual a 120 voltios. ¿Qué más nos dice? Determine la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la plancha en 10 minutos. Tiempo, 10 minutos. En segundos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería en segundos? Sería 600, ¿no? 600 Sí. segundos. ¿Y qué me piden? ¿Qué me piden, chicos? Determine la cantidad de carga, ¿no? La cantidad de carga. Chicos, se me va el tiempo. A ver, chicos, me quedan solamente 2 minutos. Si tú gustas, si se va el enlace, retorna nuevamente. Yo te voy a esperar. Pero solamente 1 minuto o 2 minutos trabajamos y nos vamos a nuestras casas. ¿Ya? Aunque ustedes están ahí en sus casas. ¿Ya? Listo, profe. El que quiera, lo voy a esperar al siguiente enlace, si se corta. Ya, tenemos esta fórmula. B es igual a R por I. ¿No es cierto? Lo voy a separar. Ahí está. B es igual a R por I. ¿Cuánto vale B? ¿B cuánto vale? 120. 120. ¿Cuánto vale R? 200.